Esta ensalada dulce de repollo con mango se hace en minutos y queda espectacular. ¿Alguna vez ha probado una ensalada tan cremosa y fresca que se convierte en la estrella de la mesa desde el primer bocado? Preste atención, ponga cuidado, porque esta receta es de esas que uno prepara una vez. Yo inicio esta exquisita ensalada tomando medio repollo blanco. Primero lo limpio muy bien, retiro las hojas que estén dañadas o marchitas y luego lo corto en tiras bien finas, lo más delgadas posible para que la textura quede agradable. Después, de manera natural, lo pongo a desinfectar en agua con vinagre blanco. Este paso es clave, vea, no solo por limpieza, sino porque también ayuda a que el repollo quede más fresco. Y dígame una cosa, ¿a usted el repollo le gusta bien delgado o un poquito más grueso? ¿Lo usa seguido en ensaladas o casi no? Paso ahora a un mango bien maduro. Lo lavo muy bien, retiro la cáscara, lo corto en rodajas y luego en cubos medianos, no tan pequeños para que se sientan en cada bocado. Y aquí le pregunto, ¿cierto? ¿Usted más de mango bien maduro o le gusta un poquito pintón para que quede más firme? Vea pues, ya que se quedó mirando esta receta con ganas, aproveche y dele clic ahí donde dice suscribirse. Ese gesto es sencillo pero poderoso, porque nos ayuda a seguir trayendo recetas para todos los gustos, desde las saludables hasta las más antojadoras. ¡Hágale pues! Ocupo ahora media cebolla de huevo, roja. Separo cada una de sus capas y luego la corto en julianas bien delgadas, lo que muchos conocen como corte pluma. Cuénteme algo, ¿a usted la cebolla le gusta bien finita o un poco más gruesa? Le voy a confesar algo. Cuando no comentan, uno siente que está cocinando para el aire, y ojalá no sea así, ¿cierto? Entonces hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué tal va esta. Su comentario vale oro para nosotros. Sigo con media zanahoria. Esta la lavo muy bien, retiro su piel y procedo a rallarla finamente. A mí me gusta rallarla fina para que se mezcle mejor con el repollo. Y aprovecho para preguntarle, ¿usted la zanahoria la prefiere rallada o en tiritas largas? Es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero el repollo, luego la zanahoria rallada, continúo con el mango y finalmente la cebolla roja. Todo en este orden para que los sabores se integren de manera equilibrada. Asimismo, agrego 100 gramos de uvas pasas. Este ingrediente me gusta mucho porque le da ese toque dulce inesperado que combina perfecto con el aderezo. Y dígame, ¿usted es de los que ama las uvas pasas en las ensaladas o las evitaría? Ahora sí, en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 2 cucharadas de yogur griego natural, luego añado 1 cucharada de miel de abejas, sumo el jugo de un limón fresco, 1 cucharada de vinagre blanco y una pizca de sal. Bato muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea. Y aquí quiero saber algo, ¿a usted le gusta el aderezo más dulce o más ácido? Incorporo el aderezo directamente sobre la ensalada y con una cuchara mezclo suavemente, con calma, asegurándome que el sabor se integre por completo en cada ingrediente. Aquí no hay afán, mezclar despacio hace la diferencia. Sirvo y listo, a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo a la plancha, pavo, cerdo horneado o incluso como opción fresca para una comida especial. Si llegó hasta aquí, gracias por acompañarme. Ahora quiero leerlo. ¿Le gustó esta ensalada? ¿Le cambiaría algún ingrediente? ¿La haría tal cual o le pondría su toque personal? Déjeme su comentario, que eso me ayuda muchísimo y me encanta leerlos. No olvide dejar su me gusta, compartir este video con alguien que disfrute las ensaladas cremosas y suscribirse al canal Qué Rico Recetas para que no se pierdan ninguna preparación. Nos vemos en el próximo video. ¿La haría, cierto?